esófago es un tubo muscular de unos 25 centímetros de longitud aproximadamente. Acá está denotado en color celeste y va a comunicar a la faringe con el estómago que se encuentra acá. Podemos ver que el esófago se encuentra justo por detrás de lo que sería la tráquea, acá, y va a descender a través del cuello y del tórax, atravesando el diafragma hasta llegar al estómago. Eh, Podemos ver que acá en esta zona tenemos el esófago, acá se comunica con el estómago y acá tenemos a la faringe. Tenemos la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Acá en este límite inferior de la laringofaringe es en donde comienza el esófago y va a pasar a través de un orificio que se denomina hiato esofágico para así terminar en la porción superior del estómago, acá. La función del esófago básicamente va a ser facilitar el transporte de los alimentos incorporados a través de la boca para hacerlos llegar hasta el estómago. Esto se va a iniciar a través de o gracias a una deglución voluntaria, es decir, por voluntad nuestra, y sin embargo la mayor parte de todo el recorrido del alimento va a ser impulsado por contracciones de músculo involuntario, o sea, de músculo liso, y esto se conoce como peristaltis. El esófago se va a caracterizar por presentar dos esfínteres: un esfínter esofágico superior que se va a encontrar, digamos, en la zona de unión de la faringe con el esófago, y vamos a tener después el esfínter esofágico inferior que se va a encontrar en la unión del esófago con el estómago. Con respecto al esfínter esofágico superior, que se encontraría en esta zona, consiste en músculo esquelético, es decir, músculo estriado, músculo voluntario, mientras que el esfínter esofágico inferior, el que se encuentra en la unión con el estómago, va a presentar músculo liso, es decir, músculo que no podemos controlar. El esfínter esofágico superior lo que va a hacer es regular, digamos, la progresión del alimento desde la faringe hacia el esófago, y el esfínter esofágico inferior va a hacer exactamente lo mismo, solamente que desde el esófago hasta el estómago. Veamos ahora la histología del esófago. Antes de ir a ver los videos sobre cómo se observa bajo el microscopio, veamos algunas imágenes como para poder identificar algunas estructuras y así al momento de ver los videos resulte mucho más sencillo. Primero veamos esta imagen que se encuentra acá al costado, donde podemos ver cómo está dibujado el esófago y, como dijimos, conecta la faringe con el cardias del estómago. Acá podemos ver cómo viene el alimento. Por un lado tenemos el esfínter esofágico superior y por aquí tenemos el esfínter esofágico inferior. Para observar esta imagen que estamos viendo acá al costado, tenemos que realizar un corte transversal del esófago. O sea, este es el esófago, le realizamos un corte transversal y vamos a observar algo similar a esta imagen. Acá podemos ver que tenemos la luz del órgano, que es básicamente por donde va a atravesar el alimento, y podemos ver que en contacto directo con esta luz del órgano vamos a tener un epitelio estratificado. Son varias capas de epitelio estratificado plano no queratinizado que van a cumplir una función de protección. Y generalmente todo lo que sería la histología, digamos, del aparato digestivo es muy similar. Hay algunas variaciones con respecto a cada órgano, que ya la vamos a ir viendo en detalle, pero con respecto al esófago vamos a tener este epitelio estratificado en contacto con la luz. Inmediatamente por debajo del epitelio estratificado vamos a tener una membrana basal, luego una lámina propia,
y una capa muscular de la mucosa, que sería todo esto. Después por acá, que no se observa en esta imagen, tendríamos la submucosa. Después tendríamos la capa muscular propia, que estaría constituida por músculo circular y longitudinal. Pero bueno, en esta imagen no se observan. Y este epitelio estratificado plano se continúa con el epitelio estratificado plano de la faringe. Todo esto va a ser epitelio estratificado plano, pero aquí en esta zona, digamos a la altura de la transición de lo que sería esófago cardias del estómago, va a haber una modificación epitelial. Se termina modificando y pasa a ser un epitelio simple cilíndrico en esta altura. Eh, con respecto, bueno, eso sería por el epitelio, digamos. Después tenemos esta lámina propia, que estaría constituida por tejido conectivo laxo, básicamente. Acá tendríamos glándulas, que ya la vamos a ver en mayor detalle en las siguientes imágenes. Y tenemos esta lámina muscular, que está bastante desarrollada y está constituida por músculo liso. Algo que me olvidé de aclarar recién es que todo esto que se observa en esta imagen corresponde a la mucosa. Tanto el epitelio estratificado como la lámina propia, como la muscular de la mucosa, todo esto corresponde a la mucosa. Después, por acá, más abajo, tendríamos la submucosa y más abajo tendríamos la capa muscular propia, que no se observa en esta imagen. Y con respecto a esa capa muscular, a esa túnica muscular, va a variar dependiendo la zona en la que hagamos el corte del esófago. Por ejemplo, en este tercio superior del esófago vamos a encontrar músculo esquelético. Después tenemos esta zona en el tercio intermedio, básicamente, tenemos tanto músculo esquelético como músculo liso. Y ya en el tercio inferior del esófago vamos a tener solamente músculo liso, es decir, músculo que no podemos controlar. También algo bastante interesante del esófago es que no cumple funciones de absorción, o sea, no va a tener enzimas digestivas, no va a secretar enzimas digestivas, pero sí va a tener glándulas en la lámina propia que van a secretar moco. Este moco va a servir básicamente para lubricar al alimento y así reducir, digamos, la fricción con el epitelio estratificado del esófago. Vamos a tener dos tipos de glándulas, las glándulas de la submucosa, que estarían por acá abajo, y las glándulas de la mucosa, que se van a encontrar acá en la lámina propia, y se les llama glándulas esofágicas cardiales. Suelen aparecer, digamos, más en la porción inferior del esófago, ya cercanas al cardias del estómago. Por eso es que se llaman glándulas esofágicas cardiales, pero también se las puede encontrar en la porción más superior, digamos. Acá se puede observar con un poco más en detalle el epitelio estratificado, plano, la cantidad de capas que presenta, y esto se lo diferencia por la cantidad de núcleos que se observan, todos estos puntitos negros, y bueno, inmediatamente por debajo tenemos la lámina propia. Acá seguimos observando un poco más de lo mismo. Por un lado tenemos el epitelio este estratificado y la lámina propia que se encuentra inmediatamente por debajo. Tenemos las glándulas túbulo-acinares y este epitelio estratificado que estaba constituido por muchas capas y que podía almacenar glucógeno. También algo característico de este epitelio es que presenta altas tasas de mitosis porque se está regenerando constantemente. Acá podemos observar a las glándulas que se encuentran en la lámina propia con un poco más de aumento. Y acá tenemos fibras musculares. En este caso se distingue el músculo estriado por las estriaciones que presenta. Este sería un músculo esquelético involuntario. Y acá podemos observar cómo se ve el músculo liso.
que lo vamos a ver nuevamente en el video.